Ahora veremos dos ejemplos sencillos de cómo quitar la población, muestra, individuo, variable, tipo de variable y escala de medición de un ejemplo. Y en el siguiente ejemplo vamos a ver los tipos de variables y cómo se pueden clasificar. Entonces, en este primer ejemplo dice que en la ciudad de San Lorenzo se cuenta con 250.000 habitantes y se desea realizar un estudio sobre el servicio que realiza el puesto de salud. Para ello fueron encuestados 5.000 personas preguntándoles sobre el nivel de satisfacción del servicio que presta dicho centro asistencial. Entonces, para determinar aquí la población, nosotros hemos comentado que la población es el conjunto total de individuos, cosa que vamos a estudiar. En este caso, si leemos de vuelta el texto, vamos a encontrar aquí que la cantidad total de habitantes en la ciudad de San Lorenzo es de 250.000. La muestra era un subconjunto o una parte de la población. Entonces aquí dice que yo no puedo en este caso llegar a rejuntar las 250.000 información. Entonces lo que yo hago es seleccionar una muestra de 5.000 personas. Entonces dentro de ella yo le pregunto el nivel de satisfacción del servicio. Mi individuo es a quien yo le voy a estudiar. En este caso serían a las personas que asisten en el servicio, que asisten en el centro asistencial. ¿Qué es lo que va a variar acá? O sea, ¿cuál es mi variable en este caso? ¿Qué es lo que va a ir variando? ¿Qué es lo que va a ir variando? En este caso va a variar la satisfacción del servicio. Porque a cada uno yo le voy a preguntar satisfacción del servicio. Si no le gustó, fue moderadamente o fue muy buena. Si fue muy bueno el servicio, o sea, puede ser distintas categorías. Entonces puede ser que el servicio sea pésimo, moderado o muy satisfactorio. Entonces, ¿qué es lo que va a variar acá? Es la satisfacción del servicio. ¿Y qué tipo de variable es? Entonces, en este caso, si fue muy buena la atención, muy bueno el servicio, fue pésimo, moderado, entonces este tipo de variable es una variable que describe cualitativa. Y la escala de medición sería cómo se va a medir esto. Entonces, si nosotros teníamos una variable que es de carácter cualitativa, teníamos dos opciones. Una que era de orden, ordinal, y la otra que era nominal, que no tenía orden. Entonces, como estamos hablando de satisfacción, entonces dijimos nosotros que el servicio puede ser pésimo, moderado o excelente. En este caso sería entonces nuestra escala de medición sería ordinal. Entonces de esta manera, de acuerdo a lo que van teniendo en el texto, van sacando la información, ya sea población, muestra, individuo, variable, lo que varía, tipo de variable, la que estamos utilizando, y la escala de medición. Pasando al siguiente ejemplo, dice clasifico las siguientes variables según el tipo de variable. Entonces, primeramente dice la estatura de un estudiante. La estatura de estudiante normalmente se mide con distancia. Entonces este tipo de variable va a ser cuantitativa. Y la cuantitativa se podía dividir en dos categorías. Podía ser discreta o podía ser continua, cuantitativa. Copiar. Vamos a pegar acá. Entonces, dijimos que podría ser dos opciones. Una que puede ser de carácter discreto o continuo. Como hablamos de distancia, se puede medir y podemos tener 185,5 centímetros, 1 metro, algo. Entonces admite decimal. Entonces es continuo.
El siguiente hablamos de números de hijos. Entonces cuando hablamos de número de hijos, tenemos acá números de hijos. Entonces puede tener una familia, puede tener ningún hijo, puede tener 2, puede tener 3, 4, 5. Entonces este va a ser de vuelta de carácter cuantitativa. Y en este caso, como son cantidad de hijos, yo no puedo decir tengo 2,5 hijos o 3,5 hijos. En este caso va a ser discreta, porque tiene valores puntuales. Entonces va a ser discreta. Y así vamos analizando para cada uno de ellos. El siguiente ejemplo dice forma de pago de un libro. ¿Cómo puedo pagar el libro? La forma de pago del libro puedo pagar al contado, puedo pagar a crédito. Entonces este tipo de variable no describe números, sino que describe una cualidad. Entonces va a ser cualitativa. ¿Qué tipo va a ser? Como no tienen orden de relación entre la forma de pago, que sea al contado o a crédito, entonces va a ser de carácter nominal. La condición social del entrevistado. Si yo le encuesto a alguien, yo puedo preguntar, por ejemplo, su condición social, por ejemplo, si es pobre extremo, si está en el rango de pobreza, si es moderado, si tiene plata, si es millonario. Entonces hay un nivel de orden de más abajo hasta más arriba la condición social. Entonces en este caso va a ser de vuelta cualitativa, pero en este caso va a ser ordinal, porque tiene una relación de orden. Aquí por ejemplo dice el número de estudiantes matriculados en la UNA. Aquí como prácticamente estamos hablando de cantidad, estamos hablando de cuantitativa. Como hablamos cantidad de número de estudiantes, va a haber 1000 estudiantes, 1200, 3000, 10000. Entonces no va a admitir valores decimales. Entonces va a ser de vuelta discreta, porque admite números enteros. Carrera universitaria. Puede ser psicología, historia, matemática, ontología. Entonces van a ser tipo de variable cualitativa. En este caso no hay un orden de preferencia, entonces va a ser nominal. Punto de los equipos de la liga de fútbol. Entonces en este caso, que están jugando un cierto equipo, van pasando de fases o van jugando partidos, entonces va acumulando puntaje. De a 3 si gana un puntaje, si empata, y 0 no lleva ningún punto. Entonces en este caso son de vuelta cuantitativa, y en este caso van a ser discreta, porque el que gana lleva 3 puntos, el que empata lleva 1 punto y el que no, nada. Película favorita de una persona puede ser, si hablamos de película de cierta característica, puede ser de terror, de acción, de comedia. Entonces este tipo de variable va a ser cualitativa. Y el tipo de variable va a ser nominal, porque no hay ninguna orden de preferencia de acuerdo a la característica de la película. Y por último tenemos el diámetro de una rueda de automóvil. Bueno, si yo mido con una regla, voy a saber la distancia o el diámetro que tiene. Entonces en este caso va a ser cuantitativa. Y el tipo de variable que se subdivide en eso va a ser en este caso continua, porque yo ya me puedo tener 15,5 centímetros, 16,6 centímetros aproximadamente. Entonces va a ser en este caso continua. Por eso es muy importante que vayan repasando y conociendo los conceptos de los tipos de variables para poder ir armando este tipo de ejercicio.